Quiero contaros, para empezar, una historia que a mí como psicólogo me fascina. En el año 1972, los ocupantes de la Casa Blanca estaban preocupados por una invasión que temían que tuviese lugar en territorio norteamericano. No una invasión de comunistas, como en aquella película de Chuck Norris de los años 80, sino una invasión de yonkis. Y esos yonkis no eran otros que los soldados americanos destinados en Vietnam. ¿Por qué? Según parece, el consumo de droga en el ejército americano destinado en Vietnam alcanzaba unos niveles tan astronómicos que formaba parte de la vida y de la cultura de allí, igual que el rock and roll o el disparar a la gente pobre. Los soldados americanos, previos a ser destinados a Vietnam, mostraban un patrón de consumo prácticamente inexistente. Menos del 1% eran adictos o consumían habitualmente alguna sustancia. La mayoría nunca habían probado nada. Pero llegaban a Vietnam y aquello parecía un poblado de venta de drogas o un after a las 5 de la mañana. La mitad de ellos consumía droga varias veces, múltiples veces a lo largo de su periodo allí. Turnos que muchas veces eran de 13 meses. Uno de cada cinco eran adictos. Claro, esto generaba una enorme preocupación en el gobierno porque, lógicamente, pensaban qué vamos a hacer con esta gente cuando vuelvan aquí. ¿Qué vamos a hacer con miles de adictos a la droga sueltos por nuestras calles, con entrenamiento militar, incapaces de integrarse en sociedad? La imagen era prácticamente un apocalipsis zombie. Se imaginaban, por ejemplo, como en la portada de la revista Time, que los más vulnerables serían los negros, los pobres, la gente con pocos estudios. Pero esto no era cierto. El patrón de consumo no dependía de la raza, no dependía de la clase social, no dependía de ningún factor que ellos pudieran aislar. Afectaba a todo el mundo por igual. La gente podía consumir por estar en combate o no. Podía consumir por haber tenido una experiencia traumática o no. A veces algunos empezaban a consumir porque en el hospital les administraban morfina para sus heridas, pero muchos simplemente consumían porque era lo que hacía todo el mundo. Las explicaciones tradicionales no parecían dar cuenta de qué pasaba. Así que se imaginaban bandas corriendo por las calles, sembrando el caos, veteranos peligrosísimos, incapaces de incorporarse a la vida normal. Un desastre. ¿Y qué es lo que pasó? No pasó nada. A la vuelta del despliegue de Vietnam, el 1% de los soldados que consumían drogas mantuvieron el hábito de consumo. Esto es el mismo porcentaje que consumían antes de la guerra, ni más ni menos. El resto de soldados, en un periodo promedio de un año, dejaron de consumir. Imaginaros todos los cuñados de las tertulias televisivas y de radio completamente desconcertados después de pasarse mucho tiempo preocupándose y comiéndose la cabeza con esto, y que la cosa era un poco como un anticlímax, ¿no? Tú ibas a tener un apocalipsis y no tuviste nada. Qué corte de rollo. ¿Qué pasó? La respuesta, o una posible respuesta, vino unos años después, en 1978, de la mano de un psicólogo llamado Bruce Alexander, que hizo una serie de experimentos muy conocidos como el Rat Park, el parque de ratas. En estos experimentos, Alexander utilizaba un colectivo de ratas Wistar, que son los mejores amigos del psicólogo experimental, después del perro, y las separaba en dos grupos. Uno de los grupos estaba más o menos en una cárcel y el otro estaba en un resort en Punta Cana, para que nos hagamos una idea. O sea, el grupo A eran ratas que estaban en las típicas jaulas de laboratorio, aisladas y separadas de otras ratas y con muy poca cosa que hacer a lo largo del día. El otro grupo, el del resort, estaba en el Rat Park. El Rat Park era un espacio muy grande, lleno de túneles y sitios donde las ratas podían jugar, podían explorar, podían interactuar con otras ratas. Ambos grupos tenían depósitos de agua con morfina a su disposición y agua sin morfina. Las ratas podían autoadministrarse morfina siempre que quisieran. Vamos, party hard total. Y Alexander encontró que las ratas que estaban en la cárcel se autoadministraban mucho más frecuente la morfina y, por tanto, desarrollaban más fácilmente hábitos de adicción. Pero que las ratas que tenían otras cosas que hacer, a menudo evitaban el agua con morfina y se dedicaban pues, a jugar con otras ratas, a explorar y a hacer cosas de rata y a pasárselo bien. Algunas ratas de este grupo se enganchaban a la morfina, por supuesto, pero eran muy pocas. Esto chocaba frontalmente con la concepción de que las drogas eran adictivas en sí mismas, porque es en la primera prueba de que quizá el entorno también tenía algo que ver. Y parece que estos experimentos eran generalizables a humanos, viendo cómo se comportaban los soldados americanos que volvían de Vietnam. Por supuesto, las drogas tienen capacidad de causar adicción, pero no es toda la historia. El entorno parece tener también un peso. Esto es, los soldados salían de un entorno en el que el consumo de drogas era normal, volvían a sus casas, muchos de ellos regresaban con sus familias, sus seres queridos, encontraban un trabajo, desarrollaban relaciones sanas y lo dejaban. Tan simple como eso. He empezado con esta historia porque como psicólogo
el si la gente puede cambiar y cómo cambiamos es parte esencial de mi trabajo, de nuestro trabajo. Los psicólogos somos modificadores de conducta. Ya sea en la consulta ayudando a un paciente a superar un problema, ya sea en una empresa desarrollando a un equipo para que adopten una nueva forma de trabajar, ya sea en una escuela un orientador tratando de que un alumno adquiera hábitos de estudio, lo que hacemos es estudiar cómo cambiar a la gente de forma que la gente cambie para mejor y para conseguir sus objetivos. Y claro, lo que la gente cree que pasa muchas veces no es lo que realmente pasa cuando hablamos de conducta humana. La psicología popular tiene poco que ver con la psicología científica.